Hoy vamos a hablar acerca de un convertidor CA a CA control de fase. La funcionamiento principal de un convertidor CA a CA control de fase es transformar corriente alterna a corriente alterna, teniendo en cuenta sus diferentes características de onda. Este control se efectúa dejando pasar una parte del mismo. Por medio de un triad se puede hacer uso en aplicaciones de baja potencia y para potencias elevadas se utilizan los SCR. Por medio del ángulo de disparo alfa se varía el flujo de potencia hacia la carga. A continuación observamos una imagen en la que se observan tres gráficas con diferentes comportamientos de onda. Cada gráfica representa una situación diferente. Para la primera gráfica vendría siendo la forma sinusoidal, el voltaje de la fuente y la gráfica, la forma de onda que se encuentra acá, la pequeñita, vendría siendo la corriente de la carga. Es un poco diferente al de la fuente debido a que esta posee una pequeña variación debido al ángulo de disparo que se genera. La segunda gráfica viene siendo el voltaje en la carga. Esta también posee un ángulo de disparo y en el momento que se activa este ángulo de disparo ya toma la forma de onda de la fuente. Y finalmente tenemos la última que parecen como unos picos. Esos picos son el voltaje que tiene que resistir el SCR. Ahora, el voltaje instantáneo posee una variación o tiene dos momentos importantes, los cuales vendrían siendo el primer momento de 0 hasta alfa, y el otro momento vendría siendo la variación que sería desde alfa hasta pi, de pi hasta pi más alfa, y finalmente terminaría en 2pi, que sería el periodo. Una forma matemática para calcular el voltaje eficaz en la carga vendría siendo el voltaje eficaz en la carga igual a la raíz de 1 sobre pi, integral desde alfa hasta pi, Bm seno de omega t al cuadrado de omega t, o igual a Bm sobre raíz de 2, la raíz de 1 menos alfa sobre pi más seno de 2 alfa sobre 2pi. La corriente eficaz en la carga y en la fuente vendría siendo la corriente eficaz en la carga igual al voltaje eficaz de la carga sobre nuestra resistencia. Ahora dice que la corriente media en la fuente y en la carga es nula. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede debido a que se encuentra un ciclo positivo y un ciclo negativo. En el momento que este ciclo positivo y este ciclo negativo, automáticamente pues ya nos daría 0. Por medio del voltaje eficaz en la carga, el ángulo alfa se puede hallar por medio de esta gráfica que fue sacada del libro de electrónica de potencia de Hart. También se puede hallar el ángulo de disparo. ¿Cómo se hallaría ese ángulo? Tenemos nuestra tensión eficaz normalizada de salida. Supongamos que nuestra tensión normalizada de salida nos dio 0.8.
lo que tenemos que hacer acá es tomar ese valor, aproximadamente pararía acá. Para calcular nuestro ángulo de disparo, diríamos que este vendría siendo nuestro ángulo de disparo, aproximadamente vendría siendo 78, 77 aproximadamente, generando una tensión eficaz normalizada de 0.8. Ahora, otras formas en las, el convertidor de C a C se puede también hallar el factor de potencia por medio de esta fórmula, la corriente media por cada SCR se calcularía con esta fórmula, y la corriente eficaz por cada SCR, que vendría siendo esta. Esta fórmula es la más importante, ya que por medio de esta se llega a la distorsión armónica. La distorsión armónica es una malformación de la onda, y esto se basó en las series de Fourier. Principalmente, ¿qué se puede decir de esto? Supongamos que tenemos una onda de tipo PWM, y supongamos que tenemos una forma de onda sinusoidal. Esto de las series de Fourier se hizo con el fin de hacer que estas dos ondas sean iguales, o se puedan se puedan modificar, o se puedan quedar como iguales. En eso es que consiste, pues, como el tema de la distorsión armónica. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente ejercicio. El conversor CA-CA controlado por fase se utiliza para calentar un horno con resistencia de 50 ohmios. El voltaje de entrada eficaz es 126 voltios a 60 Hz. Si la potencia de calentamiento deseada es 90 watts, calcule el ángulo de disparo necesario para los tiristores, la corriente eficaz de la carga, la corriente media y eficaz en los tiristores, el factor de potencia y la distorsión armónica total de la corriente. Verifique el voltaje eficaz y promedio en la carga utilizando multisim y presente las gráficas correspondientes al voltaje y corriente en los tiristores y en la carga. Bueno, para llevar a cabo el desarrollo de este ejercicio, pues tenemos presente la teoría vista sobre el tema de conversores CA-CA. Para hallar en primera medida el ángulo alfa, utilizamos la fórmula de potencia que relaciona el voltaje eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Al reemplazar los datos, tendremos un voltaje eficaz de 67.8 voltios. Después, alfa será igual al voltaje eficaz de salida sobre el voltaje eficaz de entrada, dándonos así 0.53, que es aproximadamente 110 grados. Esto lo tomamos de la gráfica del libro de electrónica de potencia. Luego en Wolfram alfa, lo que hicimos fue llevar la siguiente fórmula: 67.08 igual a 126 raíz de 1 menos alfa sobre pi más seno
de 2 alfa sobre 2 pi. En Wolfram alfa lo que se hace es pues tener una mejor forma de obtener el resultado de una forma más verídica. Como podemos observar, nos arroja un resultado para alfa de 1.92. Entonces, pasando estos radianes a grados, nos da 110 grados, lo cual pues efectivamente nos había dado según la gráfica del libro de potencia. Lo siguiente fue hallar la corriente eficaz en la carga. Para esto utilizamos la fórmula de intensidad eficaz de salida es igual al voltaje eficaz de salida sobre la resistencia. Se reemplazaron valores y se obtuvo un resultado de 1.34 amperios. El siguiente paso fue hallar la corriente eficaz en el SCR, en donde pues relacionamos la corriente eficaz de salida sobre raíz cuadrada. Esto nos da un valor de 0.94 amperios. Lo siguiente fue la corriente media en el SCR. Para esto primeramente hallamos Vm, el cual es raíz de 2 por 126 voltios. Recordemos que los 126 voltios son nuestro voltaje eficaz. Y nos arroja un resultado de 178.2 voltios. Para la corriente media en el SCR se utiliza la fórmula que relaciona el Vm sobre 2pi por la resistencia, por 1 más coseno de alfa. Reemplazando los datos obtuvimos que la corriente media en el SCR es de 0.37 amperios. Para el factor de potencia utilizamos la fórmula raíz de 1 menos alfa sobre pi más 2 seno de alfa sobre 2pi. Reemplazando nuestros datos obtuvimos un factor de potencia de 0.6. Después, para tener más seguridad, lo llevamos a Wolfram alfa, en donde obtuvimos un resultado de 0.53. Finalmente, la distorsión armónica se halla usando la siguiente fórmula: raíz de la corriente eficaz de salida al cuadrado menos I1 eficaz al cuadrado. Entonces tenemos nuestra corriente eficaz de salida, que es 1.34 amperios, pero no tenemos I1 eficaz. I1 eficaz se halla con la corriente de base por la capacitancia 1. Entonces tendríamos que nuestra corriente de base es igual al voltaje eficaz de entrada sobre la resistencia. Esto nos arrojó un valor de 4.32 amperios. Para hallar C1 utilizamos la gráfica presentada en la clase magistral proveniente del libro de electrónica de potencia. Recordemos que nuestro ángulo es de 110 grados, siendo así C1 0.36. Acá podemos observar la gráfica para sacar ese valor. Ahora, volviendo a la fórmula de I1 eficaz es igual a la corriente de base por la capacitancia, tenemos al reemplazar los datos que nos da un valor de 1.55 amperios. Finalmente ya podemos reemplazar utilizando la fórmula de distorsión armónica y esto nos da un valor de 0.68, es decir, un 68%. Lo siguiente fue llevar o realizar el circuito en multisim, esto pues para poder comprobar los valores teóricos y de simulación. En resumidas cuentas podemos notar que nuestro valor teórico en el voltaje de salida es de 67, mientras que en la simulación es de 55. Nuestra corriente teórica de salida nuestra corriente eficaz de salida del valor teórico es de 1.34, mientras que el valor de simulación es de 1.11 amperios. Como notamos, pues no hay variaciones significativas. En efectos de simulación para nuestro ejercicio, pues empezamos a realizar nuestro montaje, el cual pues tiene su fuente 126 voltios a 60 Hz. Como se puede observar, contamos con nuestro ángulo de disparo de 110 voltios que fue el que hallamos. Este ángulo de disparo es para los SCR. Si se observa, los dos SCR están en una conexión antiparalelo. Después pues tendríamos conectado lo que es nuestra carga, nuestra resistencia. En este circuito es importante resaltar que la conexión antiparalelo en sí lo que va a permitir es poder trabajar durante los ciclos positivos y negativos, es decir, mientras que un SCR está transmitiendo en el ciclo positivo,
el otro lo hará transmitir en el ciclo negativo, pero esto no va a suceder simultáneamente. En efectos de simulación, nuestras gráficas resultantes se puede observar que el momento de disparo de los SSR, ¿sí? Y lo que mencionaba, la parte de la conexión antiparalelo. Entonces, mientras un SSR está conduciendo en el ciclo positivo, el otro no va a estar conduciendo, pero recordemos que la parte de la corriente alterna, al ser senoidal, trabajará en los ciclos positivos y negativos. Entonces el siguiente SSR empezarán a transmitir en el ciclo negativo, pero como se mencionaba, no lo van a hacer simultáneamente, teniendo así pues nuestro resultado de gráfica.